Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión, de libertad de expresión, de debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión, y a mí me da mucho gusto poder introducir la lectura de los libros a través de la televisión. Me parece que es algo que debe ser más sistémico. El último libro, o más bien el más reciente, de nuestro amigo José Antonio Crespo. Presentamos su libro anterior, que se llama Hablan las urnas, que es su análisis a base de actas electorales de las elecciones del 2006. De alguna manera, este podía ser una segunda edición. Allá el combate, una historia oficial, la del Trife. Aquí el combate, una historia oficial más antigua. El libro se llama Contra la historia oficial. Tiene como portada aquella vieja imagen que apareció el año de 59 o fines de 58, del primer libro de texto gratuito, que es esta imagen de la patria, pintada por González Camarena. Nosotros creemos todos, creo, aquí en esta mesa, y muchos mexicanos, que hay que replantear el tema de la historia. En eso coincido totalmente con Juan Antonio, a la luz de un cambio político histórico del país. Ahora, para comenzar, bueno, no necesito presentarlo, el licenciado en Relaciones Internacionales, maestro de Sociología, doctor en Historia y autor de muchísimos libros. ¿Qué es lo que tú quieres plantear? ¿Cuál es tu mensaje y tu principal argumento? Bueno, mucha gente me ha comentado que le extraña que de pronto yo hiciera un libro sobre historia, porque en realidad soy esencialmente politólogo. Pero les he respondido que lo estoy tocando como politólogo el tema. Es decir, es un tema político, la forma en que se enseña la historia, porque ahí se fomentan y se enseñan ciertos valores con una orientación política determinada. Es decir, es el tema del uso político de la historia. Ese es el fondo. Ese es el fondo. Lo que yo planteo es que tendríamos que reflexionar sobre la forma precisamente en que se enseña la historia a los niños y a los jóvenes de manera oficial. ¿En México o en el mundo? En México, en México. Desde luego que en el mundo sabemos, y parto yo de la idea, de que siempre las historias oficiales responden a algunos fines políticos esenciales. Fomentar el nacionalismo, fomentar la identidad nacional, el orgullo por el país de origen. Y las ideas del partido dominante también. O del régimen, del partido dominante o del régimen. Si es un régimen autoritario de tales o cuales características, se trata de fomentar la legitimidad de ese régimen con propósitos de continuidad política. Entonces, el planteamiento es ese. Por un lado, me parece que se puede conciliar el fomento a la identidad nacional, pero con una historia no tan mutilada, no tan deformada como suelen ser las historias oficiales, no tan maniqueas. A mí me parece que la historia... Primaria. Sí, las de primaria, secundaria y preparatoria, con diferentes contenidos desde luego, pero incluso creo que desde la primaria se pueden incluir algunos elementos... Críticos. Sí, algunos elementos críticos que permitan también o que humanicen entender más a los héroes. Sí, que porque no pierde nada si los humaniza. No. Él habla mucho del héroe de bronce. Sí, que eso es básicamente lo que aparece en la historia. Cuando se inauguró la monumento a Bolívar aquí, el gran poeta venezolano dijo que había que desmontar a Bolívar y bajarlo del bronce, ¿no? Y lo mismo y pasear con él, ¿no? Con todos los héroes. Es decir, la historia del siglo XIX, la historia oficial, se ve casi, lo pongo yo ahí como un cuento de hadas, con héroes inmaculados y villanos Pero tampoco irredentos. te casas con la otra hipótesis, que era la tesis de tus compañeros del programa, Carlos Castillo Peraza, en un libro que decía que cada vez que él iba a ver los murales de Diego y Rivera en Palacio Nacional, se ponía del lado de los otros. No es eso. No, al contrario, es tratar de entender más la historia como una realidad que fue, con claroscuros, con seres humanos que hay que reconocerles muchos de sus aportes, los héroes, pero son humanos. Y también no escatimarle los logros y las aportaciones que hayan hecho quienes ahora figuran como villanos, que a final de cuentas también son seres humanos, algunos de los cuales aportaron cosas importantes al país en un momento determinado. Yo le voy a pedir a Agustín, y le voy a presentar, Agustín, el doctor Agustín Basabe, es maestro en ciencias políticas en Estados Unidos, doctor por la Universidad de Oxford, ha sido profesor de ciencia política, diputado, embajador. Él es autor de libros muy interesantes que tienen que ver con esto. El que más me atrae es
estudios sobre Molina Enríquez, la mestizofilia, ¿no? Como el concepto que tenemos del mexicano de principios del siglo pasado es producto de una elaboración histórica. ¿Tú cómo ves este planteamiento? No te digo todavía el libro, que luego le vamos entrando al libro. Mira, Dostoyevsky dijo que ninguna nación puede existir sin una idea sublime. Yo digo que ninguna nación puede existir sin mitos. Los mitos construyen a las naciones los necesitan. En ese sentido, todas las historias de todos los países, porque todos los países tienen algo parecido a una historia oficial, no como en México, creo que aquí nos vamos a un extremo, pero todos tienen algo parecido, se construyen sobre mitos. Yo creo, sin embargo, que es bueno desmitificar. Y creo que en el caso de México particularmente es muy saludable una obra como esta, que además es de divulgación, no es una obra de investigación académica, es una obra de divulgación, que pretende desmitificar, porque particularmente la historia oficial en México es tiesa y maniquea. Eso me parece indudable. Y cuando las historias se vuelven almidonadas, se vuelven tiesas y maniqueas, se nos atragantan. Es muy difícil digerirlas. Bronce. Sí. Y en ese sentido me parece muy saludable el libro de José Antonio. Es la apertura de un debate, para mí. Además, muy audaz y valiente, porque decir las cosas que dice José Antonio así crudamente. Pero equilibra. Es claro, no, me refiero. Da una cita para acá y otra para allá. Pero porque sabe que es un tema muy delicado. Pero toca héroes que efectivamente han sido intocables. Y eso me parece muy bueno, muy saludable. Por ejemplo, en el siglo XIX, a mí me recordó muchas cosas la lectura del libro. Cuando leí la parte sobre el siglo XIX, me recordó cómo no existía todavía una nación en México. No había todavía identidad nacional, era verdaderamente precaria la conciencia de unidad del país. Era mucho más fuerte la conciencia ideológica, es decir, la convicción de los liberales por el liberalismo, de los conservadores por el conservadurismo, era mucho más poderoso el influjo ideológico que el influjo nacional. No había todavía esa construcción de una nación. Eso lo recuerdo al ir leyendo todos los personajes de los que habla José Antonio en el siglo XIX. Dice cosas muy ciertas que cuando se dijeron hace algún tiempo, yo dije algunas de ellas en México Mestizo, escandalizaron, que los liberales eran racistas. Nuestros liberales decimonónicos eran evolucionistas. Pues sí, pero eran racistas. Con un componente racista. Despreciaban terriblemente a los indios. Porque era la doctrina mundial en boga. Claro. Sí, bueno, por supuesto, Skinner decía que para entender a un pensador hay que reconstruir su cabeza, hay que vivir cuando él vivía, hay que entender lo que él leía, lo que él, en dónde abrevaba intelectualmente, etc. Y por supuesto, eso es lo que ellos leían. Esas eran las doctrinas dominantes. Pero bueno, no tenemos por qué no decirlo. Eso es a lo que me refiero. Yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un gran hombre es decir, que fue grande sin dejar de ser hombre. Bueno, eso me parece una frase. Yo quisiera, antes de terminar el primer segmento, dejar planteado este primer problema, que lo ha dicho muy bien Agustín. Todos los regímenes políticos se sostienen, tú lo dices, en una ideología. Pero tengo un matiz, no una diferencia. Yo no creo que somos los peores. Ahí trae frases de Hitler, trae frases de la historia franquista, que es un horror. Sí. Aquí, bueno, pensar en Ceausescu, que reinventó la historia del pueblo romano, pensar en la historia estalinista sobre Rusia y la Unión Soviética, es eso. Mira, yo nada más quiero dejar planteado este problema. Historicidad. Y me remontaba yo a Thomas Hobbes, ¿no? Y a Leviatán. Dice, ¿quién es el enemigo del Estado que nace? La Iglesia. Entonces, cuando tú eres un revolucionario, liberal, estás luchando por la soberanía popular, por gentes de elección popular, todo lo que quieras, y tú tienes enfrente, primero la monarquía. Los monarcas eran hijos de los dioses, sí, bueno, no así, pero no eran romanos, pero el derecho divino, la divinidad, Dios había hecho que esa familia reinara. Citas una cosa de los Borgia, fantástico.
donde el Papa Calixto, no sé cuál, que tuvo 150 hijos, era un hombre casto. Y Lucrecia Borgia, que tenía una vida depravada, era la mujer más virtuosa de la tierra. Entonces tú tienes una iglesia, no digamos dictatorial, pero hay que ver del otro lado los adjetivos que le pusieron a Miguel Hidalgo, 117 deturpaciones. Entonces, ¿cómo construyes una legitimidad republicana cuando del otro lado tienes una legitimidad monárquica cuando los señores son dioses, man? También hay que ver ese problema, historicidad. Esa es la monarquía. ¿Y la iglesia? Bueno, la iglesia todos son santos, cada día están santificando a otro, ¿no? Son impecables, impolutos. Además, a través de la Inquisición tenían el derecho de medirte si te apartabas un ápice de la doctrina divina. Entonces, y bueno, las ceremonias de la iglesia y todo esto, ¿no? Entonces, los republicanos, no solamente en México, también en Italia, también en Europa, es parte de la historia de Francia, tuvieron que levantar el mito, si tú quieres, el protocolo, la solemnidad, la jerarquía, el bronce, los mármoles y las trompetas para enfrentar al régimen que querían derrotar, si no, ¿cómo lo enfrentan? Una vez le preguntaron a Napoleón Bonaparte, que era lo que más le criticaban, ¿por qué se había puesto el armiño? Se había coronado como emperador, en un hombre del pueblo. Dijo, se me juntaron todas las monarquías, todas contra mí, todas las que había en la tierra se juntaron, entonces tenía que ser más que ellos, pues emperador. Entonces un hombre del pueblo se viste de emperador para derrotarlos, ¿no? Entonces, yo quiero este punto, cómo es una batalla ideológica, la santificación, glorificación de los bronces en contra de los bronces del otro lado, o de las glorias del otro lado, liturgia republicana contra la liturgia católica, legitimidad republicana contra la legitimidad monárquica.